¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver el simbolismo peruano. Vamos a ver esta parte tan extraña, vamos a llamarlo así, de la literatura en el Perú, ¿sí? Un paréntesis a toda la literatura que se ha estado desarrollando en los primeros años del siglo XX. Así que vamos a tratar este tema, el simbolismo peruano, y a su máximo representante, José María Uguren. Así que sin más dilatación de tiempo, vamos a por el tema. Ahora, historia de la literatura peruana. Tenemos este gráfico que ya lo hemos observado en videos anteriores, y nosotros nos vamos a ver. Habíamos visto el modernismo, que tenía como máximo representante a José Santos Chucano. Habíamos visto que dentro del modernismo había dos corrientes, uno que era el arielismo, ¿sí? Que había sido pues no un grupo que seguía pues no la poesía colocada en la obra Ariel del escritor Rodó. Ahora, tenemos como representantes del arielismo Víctor Andrés Belaúnde, a Ventura García Calderón, a José de la Riva Agüero y Osma y a Clemente Palma. Bueno, ¿qué podemos decir de Clemente Palma, no? Que había hecho algunos textos, había hecho algunos comentarios donde recomendaba a César Vallejo que se dedicase a otra cosa, pero no a la poesía. Miren cómo es la vida, ¿no? Y Clemente Palma también con sus sorprendentes declaraciones, ¿no? Manifestaciones de cómo era su pensamiento, ¿no? Su tesis de universitario, con el cual pues mostraba cierto racismo, ¿no? Con las razas, con estos grupos indígenas, con estos grupos chinos, con estos grupos negros, ¿no? Bien, pero volvamos al arialismo. Tiene como máximo representante a José de la Riva Agüero y Osma. Y luego vamos a tener otra vertiente, vamos a llamarlo así, que es el posmodernismo, que va a estar a cargo pues no de Abraham Valdelomar y del grupo que han comprendido pues no esta, vamos a llamar este grupo literario llamado Los Colonias, ¿no? De la revista Colonia, ¿no? El fundador, Abraham Valdelomar. Luego vamos a ver otras personalidades que también han aportado a esta revista, ¿no? Como César Vallejo, y vamos a ver también participaciones como el de José María Eguren, que va a ser un poeta que no va a ser muy comprendido en su tiempo. Está bien, vamos a ver por esto mismo, ¿no? Porque está el arielismo eh, con todo su elitismo, con todo su hermetismo también, ¿no? Porque era un grupo cerrado y no tenía nada que ver con los otros literatos, ¿no? Entonces, y comenzaba desde su altar, comenzaban a ver hacia el llano, hacia el resto, como si fueran, pues, ¿no? Los que deberían cultivar mejor sus formas literarias, y ellos eran lo máximo, ¿no? Y es por eso que nace el posmodernismo, ¿no? Abraham Valdelomar ya no va a hablar acerca del exotismo, ya no va a hablar de un mundo irreal, sino que va a observar, pues, ¿no? Va a observar los sentimientos que nacen desde la cotidianidad. Y es así como que va a ser una nueva forma de expresar esta, eh, este, esta poesía, ¿no? A diferencia de los modernistas, en especial de los serialistas que veían Europa como lo máximo, Abraham Valdelomar va a rescatar lo que tiene a su alrededor. Y ahí vamos a encontrar dentro del posmodernista, algunos textos van a encontrarlo dentro del posmodernismo a José María Eguren, otros los van a separar porque su forma de escribir, si bien es cierto, ingresa dentro del modernismo, pero también tiene su diferencia porque, como les digo, ¿no? Esta literatura que va a proponer José María Eguren es muy característica. Bien, vamos a ver ahora el contexto histórico, los presidentes de la República Aristocrática. ¿Por qué es importante reparar en ello, en esto? Porque vamos a ver que eh, durante en este periodo van a haber presidentes que van a corresponder pues a un grupo eh,
de clase superior dentro de los gobiernos. ¿Saben? Por ejemplo, Nicolás de Piérola, un ex hacendado, ¿sí? Un ministro de Hacienda de el presidente eh, José Balta. ¿Mm? Y después va a ser también líder dentro de lo que es el conflicto contra Chile, ¿no? En la guerra del Pacífico. Y a pesar de todos los descuidos que ha tenido para con otro sector que también luchaba a favor del Perú, bueno, él da un golpe de estado a Cáceres y se hace con el poder, ¿no? Luego vamos a ver que una característica que va a tener durante todo este periodo es eh, las luchas, las huelgas obreras, ¿está bien? Las huelgas de los obreros. Eh, Vamos a ver la primera huelga obrera en Loreto Madueño, vamos a ver el primer sindicato Panaderos Estrella del Perú, el primer paro nacional, la ley de las 8 horas, el detener el desborde popular, las 8 horas de trabajo nacional, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya en ese periodo también estaba haciendo las denuncias, luchando contra esta oligarquía, con esta aristocracia, perdón, eh, quien Manuel González Prada, ¿no? Que eh, hacía sus protestas en reconocimiento al indígena. Y esta misma visión lo obtiene quien Abraham Valdelomar, lo va a obtener José Carlos Mariátegui, que también va a hacer sus ensayos y va a concentrar su visión en los indígenas, ¿no? Y en esta lucha también obrera, ¿no? Con su visión dialéctica materialista, ¿no? Él va a ser se va a considerar el primer marxista, ¿verdad? Entonces, es en este contexto en el que se da, pues, la literatura de Abraham Valdelomar, de los escritos, los ensayos de González Prada, y también vamos a ver la preocupación que va a haber César Vallejo también. Y ante esta preocupación por lo social va a aparecer la poesía de José María Eguren, ¿no? Como un distinto, como alguien que no sabe qué está pasando y no le importa qué está pasando en la sociedad. No va a ser de la poesía una herramienta, sino que él va a hablar por la poesía, ¿no? Y va a tener este lema de los parnasianos, ¿no? De el arte por el arte, ¿no? Que también lema que utilizan también los simbolistas. Así que hay que tener muy en cuenta el proceso el contexto en el cual se dan las primeras obras de José María Eguren. Bien, ahora sí vamos de lleno a lo que es el simbolismo. Es un movimiento literario que surge en Francia a finales del siglo XIX. Va a tener como máximo representante a Baudelaire y entre otras figuras, ¿no? Mallarmé también va a aparecer por allí. A ver, tuvo la originalidad y sapiencia para expresar mejor uniendo las palabras más la música. La musicalidad va a ser un factor importante dentro del simbolismo, además del juego cromático y entre otras características que va a tener, pues, ¿no? En cuenta este simbolismo y del cual José María Eguren va a eh, también tenerlo en cuenta, pero a la vez lo va a hacer de un modo particular, de modo que algunos literatos no saben cómo abordar, eh, o lo abordan, mejor dicho, de distintas maneras, la producción literaria de José María Eguren, ¿no? Dentro de la musicalidad, del simbolismo, vamos a ver que hay algunas apreciaciones, tanto como es la musicalidad, ¿no? Que, como ya expliqué, Baudelaire va a ser el máximo representante porque va a tener este gusto, ¿no? Por la eufonía, ¿no? El buen sonido y la disposición armónica de los sonidos, ¿no? Para que pueda realizar, pues, ¿no? Un gran deseo de emparentar, pues, ¿no? Ese deseo de emparentar la música con la literatura. Luego también vamos a ver el empleo de imágenes y metáforas, ¿no? Que también lo va a hacer eh, Baudelaire. ¿Por qué? Porque van a emplear, pues, ¿no? Por ejemplo, recursos literarios como la sinestesia, que es, pues, ¿no? La asociación de algunos objetos con los sentidos, ¿no? Con el gusto, con el, con el oído, con la visión, ¿no? Muy bien, con la audición, perdón, con la visión. Ahora, vamos a ver que mmm, si bien los simbolistas franceses van a tener una visión crítica, oscura, por su parte, José María Eguren va a tener un modo particular de verlo, una visión más infantil, los símbolos que va a utilizar también, si bien es cierto, son góticos, pero a la vez van a tener un toque infantilizado.
Ahora, claro, y esta visión gris que van a tener los simbolistas franceses va a ser por el contexto mismo que están dándose, ¿no? También van a ver como respuestas a lo que es el realismo que se está dando en Europa. Sin embargo, en el Perú estamos viendo otro tipo de crisis y otro tipo de apreciaciones, ¿no? Luego, la perfección formal también va a ser eh, algún tipo de eh, apreciación que va a realizar pues, los simbolistas franceses, que también lo va a considerar José María Buren a la hora de realizar sus producciones literarias, ¿no? Y es por eso que a José María Buren se le considera pues, como el único peruano que encaja dentro de esta concepción artística en el Perú. ¿Está bien? El simbolismo, bueno, va a ser considerado como la postrera del modernismo peruano. ¿Por qué? Porque va a ser la parte última, tal como lo hemos visto en el primer gráfico de periodización o de la historia de la literatura en el Perú. Manifestó un rechazo a la prosodia, a la métrica tradicional, y es por eso que comenzaba yo a decirles, ¿no? Este gran gusto por renovar la métrica, porque van a tener, pues, ¿no? Una influencia también de los parnasianistas, ¿no? Que tenían muy en cuenta la estructuración, la perfección en los versos. En la forma, claro que sí, ¿no? La forma de los versos. Bien, vamos a ver, la apariencia de lo real son formas simbólicas de verdad que pueblan nuestro pasado perdido. A través del símbolo al poeta le es revelada la idea, ¿no? Claro, como vemos, por ejemplo, en esta imagen, en este dibujo, vamos a ver que hay tipo un reloj que poco a poco va a ir, mientras avanza, va a ir cortando la cabeza de los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué nos trata de decir con esta imagen? Bueno, podemos hacer la lectura de que a través del paso del tiempo, pues, el hombre le va a llegar la muerte, ¿no? Entonces, vemos no solamente ello, sino que este tiempo tiene, esta herramienta del tiempo tiene una forma de castillo. Y entonces, ¿por qué hace eso? Pues, ¿no? Ahí comienza a utilizar estos elementos que van a estar muy ligados al medievalismo, al renacentismo, ¿sí? Y que, bueno, va a adquirir pues un significado dentro de la composición este, de esta ilustración, ¿no? Pero vamos a ver un modo similar con el que va a tratar la poesía José María Ure. Así que vamos a hablar precisamente o básicamente ya de este literato peruano. José María Uguren va a ser iniciador de la poesía contemporánea en el Perú. Él va a nacer en Lima en 1874 y bueno, es conocida, ¿no? Su predisposición a tener una mala salud, ¿no? Eso por eso que va a ser llevado a la hacienda de Chuquitanta, que, bueno, colindaba con la hacienda Probo en ese tiempo muy importante, ¿sí? En busca de un clima benigno, ¿no? Que le haga bien. A la muerte de sus padres, él se va a trasladar a Barranco, donde siguió viviendo solo, ¿no? Y Barranco, en ese entonces, va a ser una fuente eh, de gusto, ¿sí? Porque va a tener esta proximidad con el centro de Lima, porque va a tener también, eh, mm, es que, a esto me explico, ¿no? El centro de Lima tenía una vía principal que llevaba hasta Barranco, así es que, bueno, va a ser pues muy característico de este desplazamiento de José María Uren, ¿no? Tal como lo va a mencionar en su obra Retratos de Memoria, eh, donde va a especificar, ¿no? Que la imagen que se tenía de José María Uren era de un muchacho flaco que tenía apariencia como su bigotito y sus corbatitas, su forma de vestir como de Charles Chaplin, que recordaba mucho a Charles Chaplin y que bueno, se desplazaba de Lima a Barranco en bus, ¿no? Cuando otros literatos de su contemporaneidad se desplazaban en vehículos particulares, ¿no? Por su posición que tenía. En cambio, una posición humilde, José María Uren eh, recurría, pues, ¿no? La bohemia, eh, los lugares donde se concentraban, pues, los poetas de ese tiempo. A ver, vamos a ver
que va a publicar Simbólicas en 1911, en donde abandona lo romántico y lo modernista por un arte diferente. Y esto va a ser muy bien retratado, no solamente por los literatos, por los estudiosos de la literatura, ¿sí? Sino que por los mismos literatos y amigos intelectuales que ha tenido en ese entonces, ¿no? Así es como va a escribir el, el Amauta, ¿no? José Carlos Mariátegui. Va a escribir y va a hacer apreciaciones importantes sobre la poesía de José María Uren, ¿no? Él va a decir que el arte de mm, José María Uren no va a ser, pues, él no lo va a calificar como si fuese una poesía infantil, ¿sí? Si bien es cierto, va a utilizar estas imágenes, ¿no? Muy propias o como una emanación del inconsciente infantil que tiene José María Uren, esto no le quita pues una forma tan innovadora y tan propia de expresión, ¿no? Él va a hacer en su obra los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, va a hacer una muy buena apreciación sobre la forma de escribir de María Guren, aunque también va a ser muy crítico, ¿sí? Porque es lo que hacen pues los estudiosos, y este grande José Carlos Mariátegui va a hacer lo mismo, ¿no? Por el espacio, por la historia, por el periodo, por el contexto histórico que se está dando, la poesía de José María Guren, pues va a decir al respecto el Amauta, que José María Guren en el Perú no comprende ni conoce el pueblo, ¿no? Él va a ignorar al indio, lejano de su historia y extraño a su enigma. ¿Sí? Va a decir, Eguren no comprende ni conoce tampoco la civilización capitalista, burguesa, occidental. De esta civilización le interesa, le encanta únicamente la colosal juguetería, ¿no? Eguren se puede suponer moderno porque admira el avión, al submarino, el automóvil. Mas en el avión, el automóvil, etc., admira no la máquina, sino el juguete fantástico que el hombre ha construido para atravesar los mares y los continentes. Eguren ve al hombre jugar con la máquina, no ve como otros literatos, ¿sí? U otros empresarios ven a la máquina como esclavizador del hombre. Es así como José Carlos Mariátegui va a ver que José María Uguren, la poesía no va a tener un fin político ni ideológico, sino que va a ser el arte por el arte, ¿no? Y lo va a representar también en una de sus conversaciones con con César Vallejo, ¿no? César Vallejo va a escribir en uno de sus escritos para el diario La Semana, ¿sí? Para la revista, perdón, La Semana, él va a recordar, César Vallejo, sus conversaciones con José María Guren, ¿no? Y va a hacerle una apreciación, ¿no? Dice, oh, cuánto hay que luchar, cuánto se ha combatido. Al iniciarme, amigos, de alguna autoridad en estas cosas, me desalentaban siempre. Y yo, como usted comprende, al fin empezaba a creer que me estaba equivocando. Solo algún tiempo después celebró González Prada mi verso. Claro, porque recordemos que González Prada le gustaba, ya no quería esta forma de escribir del pasado, ¿no? El que encadenaba a a la intelectualidad hacia lo español, hacia lo europeo, ¿no? Él quería, Manuel González Prada quería una renovación en la poesía y tal como lo expresa también José Carlos Mariátegui, una búsqueda de una autenticidad, una forma particular de escribir. Y es así como va a ver Manuel González Prada en su producción de José María Uren una forma tan particular y tan innovadora de ver, ¿no? Claro, no solamente González Prada va a reconocer esta forma tan nueva de escribir de José María Guren, sino que también los colonias, ¿sí? eh, van a observar esta grandeza, ¿no? Y vamos a ver que en 1916 va a dedicarle un, una,
un apartado en el que van a reconocer pues su gran poesía de José María Eguren, ¿no? En la portada va a aparecer José Santos Chocano, ¿sí? El modernista, el máximo representante del modernismo en el Perú, y también dentro de esas páginas de la revista Colónida vamos a encontrar una apreciación sobre el arte de José María Eguren, ¿no? Valdelomar hablando muy bien de este gran literato. Al igual que José Carlos Mariátegui lo va a exponer, lo va a presentar en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ya con el tiempo, ¿sí? En 1941 va a ser nombrado miembro de la Real Academia Peruana de la Lengua en 1941 y al año siguiente va a morir. Característica de la obra de José María Eguren es cromático porque en su obra vamos a encontrar mucho de estos colores, ¿no? Como les había comentado acerca de lo que es la sinestesia. Claro, y eso vamos a verlo, ¿no? Que va a acompañar, que va a también unirlo con esta forma tan sensible que va a depositar en sus poemas para que el lector pueda rescatar, ¿no? A ver, la niña de la lámpara azul vamos a analizar junto con cómo vamos a ver las características de que se presentan aquí, ¿no? En esta diapositiva. Y así decimos que en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul, ¿no? Otra vez, aquí vemos pues el cromatismo que utiliza José María Eguren, ¿no? El misterio también, ¿no? En el pasadizo nebuloso, o sea, que no hay, ¿qué habrá? Pues, ¿no? Lo nebuloso no va a permitir observar mejor, entonces va a generar el misterio, ¿no? La musicalidad, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul, ¿no? Entonces podemos ver que en la musicalidad no solamente vemos en los tonos, en la distribución del tonema que ha puesto aquí en cada verso, sino que también podemos observarlo o escucharlo en la rima. Muy bien, y en la composición de sus textos, de su poesía, vamos a ver que va a haber pues no una experimentación en cuanto a lo que son las formas, ¿sí? En la distribución de sílabas en la métrica. Y bueno, en el onirismo, ¿sí? En aquel aspecto de sueño que tiene, ¿no? Porque esto parece pues sacado de un sueño y va a ser característico no solamente de este poema, sino que en la mayoría de sus producciones. Las obras vamos a ver que va a realizar pues, ¿no? La publicación de Simbólicas en 1911. Recordemos que él también había escrito anteriormente textos de corte romántico y modernista, pero Manuel González Prada va a observar que en este tipo de poemas, en su tratado de símbolos, pues va a reconocerlo y es ahí donde va a generarle sus mayores aprecios, ¿no? Y van a publicar en 1911 Simbólicas, donde va a estar el poema Los Reyes Rojos, que es uno de los más conocidos también de José María Eguren. Luego vamos a ver la canción de las figuras en 1916, donde va a estar el poema de La niña de la lámpara azul, ¿está bien? Luego vamos a ver que este poemario va a ser dedicado a Manuel González Prada por este aprecio que tenía, ¿no? Al igual que César Vallejo, como posteriormente vamos a observarlo, o como en otro video vamos a observarlo, va a dedicarles también algunos poemas a Manuel González Prada. Luego vamos a ver Sombras en 1920 y Roninelas, ¿no? En 1920 también. A ver, respecto a la producción de José María Eguren, no solamente él fue literato, ¿está bien? Antes de dedicarse a la literatura, él va a ser un pintor, ¿sí? Va a ver el aspecto cromático y es por eso que también va a depositar esa sabiduría en sus obras. También vamos a ver que no solamente fue un buen pintor, sino que vamos a ver que él también tenía conocimientos de fotografía. Es por eso que también va a colocar en la composición de sus poemas a las imágenes, ¿no? Desde la aurora combaten los reyes rojos con lanza de oro.
por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oros azulinas, por la luz cadmio airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Vemos que te pone como si fuera una película, como una imagen, como una fotografía a los personajes, ¿no? Y te va pintando conforme tú vas desarrollando la lectura de sus poesías, ¿no? Vamos a ver algunas recurrencias también cromáticas, como es el rojo, como es el azul, perdón. El azul, vamos a ver que en sus poesías va a haber mucho tratado acerca de la mujer, en especial las niñas, ¿no? Que es por eso que, incomprendidos por su forma de escribir, Clemente Palma va a ser muy duro, muy cruel con, eh, bueno, va a ser algo cruel con José María Ure, ¿no? Lo va a calificar, bueno, él y otros van a calificarlos como poemas para niños, ¿no? Pero ya vemos que hay mucho más allá de este aspecto, de estos elementos, pues, infantiles, sino que hay una forma de comunicar y hay también una rebeldía contra la situación, el contexto histórico que está viviendo. Bien, esa sería toda la información que tenemos para compartir. Si tienen alguna pregunta, pueden realizármela por los medios de interacción que contamos.